Gracias, ministro. Bueno, yo quisiera a todos los compañeros diputados que van a intervenir, pues mantengamos la cordura necesaria. Tenemos 4 diputados que me han solicitado la palabra. Antes. Yo se lo había dado por el orden al diputado Suazo. No, usted dijo que no me había dado la palabra, pero yo mantengo la solicitud. Solo por el orden, presidente. Se lo dije que después de que terminara el ministro se le iba a dar, diputado Suazo. Exactamente, por eso le estoy diciendo ahorita. Por eso, diputado, Sí. ahí. No, muy breve. Yo solo había hecho la pregunta al señor ministro sobre la inversión pública, es decir, que partiendo de 1.200 millones de dólares que fueron autorizados en el presupuesto 2020, que en junio tuvimos información aquí en la Comisión de Hacienda de que aproximadamente 640 millones de dólares se habrían reorientado para el combate y control de la pandemia. Mi pregunta fue bien específica y es una sola que he hecho, presidente. ¿Cuánto sería el total de la inversión pública que se habría reorientado para el combate y el control de la pandemia? Es una pregunta específica, solo por el orden, porque no ha sido contestada, presidente. Muchas gracias. Bueno, gracias. Diputado Víctor Suazo tiene la palabra. Gracias, presidente. Voy a reiterar varias preguntas que había realizado y que lamentablemente no han sido respondidas, reiterando además que esta es la Comisión de Hacienda y especial del presupuesto. Y cualquier centavo que se gaste por un funcionario público debe estar en el presupuesto. Y por lo tanto, cualquier gasto, cualquier pregunta que se haga de cualquier gasto que debe estar presupuestado, pues es este el espacio donde se debe contestar. Por lo tanto, voy a insistir en varias de las preguntas que realicé y que por alguna razón el ministro creo que se ha sentido atacado. No es esa la intención, ministro, es la intención de ser transparente ante la población. A su izquierda usted tiene una serie de medios de comunicación que ellos tienen la labor de trasladarle a la población la información que ellos quieren saber. ¿Cuánto cuesta el Hospital El Salvador, o que popularmente se conoce como el Hospital de Oro? Nosotros acá en esta Asamblea Legislativa desconocemos cuánto se ha gastado en este hospital. Usted menciona que tiene algunos informes, que va a presentar un tercer informe. Díganos cuál es el contenido de ese tercer informe. No se sienta atacado, señor ministro. Solamente díganos cuál es el monto. Le pregunté también, ministro, si es usted el que está ejecutando esa obra. La respuesta es sencilla, sí o no. No me interesa, usted mencionó una persona de nombre Michi, no conozco yo a esa persona. Y si usted la conoce, pues no tiene absolutamente nada que ver con lo que le hemos preguntado. Entonces, ¿cuánto ha costado hasta la fecha ese hospital que no se ha terminado de construir? Usted está ejecutando esa obra. Se va a terminar de construir cuando hay provisiones para terminar de ejecutar el próximo año. ¿Cuánto es? ¿Cómo se ha resuelto el problema legal en cuanto que es un inmueble de CIFCO? Se está construyendo un inmueble de CIFCO y lo está ejecutando Obras Públicas, y ninguna de las dos entidades tiene facultades para proveer servicios de salud. Entonces, ¿cómo han resuelto ese problema? Le insisto, señor ministro, esto es por transparencia. Esto no es un juego electorero. Aquí no se trata de venir aquí con este juego de que tú hiciste lo otro, no, esas acusaciones. No estamos ahorita en ese momento, estamos en medio de una crisis económica y esta información le importa a la población. Entonces yo en ese sentido pido seriedad, por favor, señor ministro, y respeto también, y que se responda concreto a lo que se le pregunta. Gracias, presidente. Bueno. Hay un par de preguntas con respecto a los fondos que han sido reorientados. El Ministerio de Obras Públicas para este año 2020 contó con un presupuesto de 364.2 millones de dólares. Es decir, nosotros no hemos reorientado nada.
Nada que no tenga que pasar por la Asamblea Legislativa. Hemos hecho todo de acuerdo a la ley. Los fondos que se han asignado para ejecutar diferentes proyectos por parte del Ministerio de Obras Públicas han sido fondos FOPROMID, que estos son asignados por la Comisión Nacional de Protección Civil, que no se han ejecutado solo este año, sino que se han ejecutado en años anteriores. En el Ministerio de Obras Públicas, por ejemplo, cuando querían hacer algún proyecto, se hacían con fondos FOPROMID, principalmente Cárcavas. No es la primera vez que se ocupa, incluso sin tener una declaratoria de emergencia, se hacía porque los fondos FOPROMID pueden ser utilizados por dos razones. Se los voy a explicar. Uno es por prevención y otro es por un estado de emergencia. Y lo dice la ley de FOPROMID. Entonces, se hicieron las obras para mejorar y readecuar toda la red hospitalaria que estaba olvidada por años. Se amplió los hospitales de tener cerca de 30 camas UCI. Solo en la red pública nacional la incrementamos a 157, más el Hospital El Salvador, que incrementó cerca de 1.000 camas UCI adicionales, más todo el mejoramiento para camas de hospitalización general, que fueron 256 camas adicionales a las ya existentes. Y eso con una inversión de cerca de 5 millones de dólares. Con eso hicimos todas esas adecuaciones. Adicional, hacen la pregunta también cuál es el monto, por ejemplo, del Hospital El Salvador, si es que ya lo mencioné. Es decir, hace un momento dije cuál es el monto que nosotros vamos a destinar para poder realizar toda la infraestructura, que de hecho ya ha estado ese documento en diferentes informes que hemos enviado a esta Asamblea Legislativa, pero parece de que o no se ha leído o no se ha entendido el informe que hemos enviado. Entonces, como lo mencioné, vamos a gastar incluso menos de lo que se invirtió en el Hospital del Seguro Social de San Miguel y con muchas más camas. El Hospital del Seguro Social de San Miguel tiene 660 camas y este va a tener más de 2.000 camas para poder atender a pacientes. Y adicional, solo déjenme responder, y adicional, tiene el Hospital del Seguro Social de San Miguel, tiene nada más 7 camas de cuidados intensivos y 10 camas de cuidados intermedios. Este hospital, el Hospital El Salvador, tiene más de 1.000 camas UCI. Es decir, el costo, ahorita se los doy, es de 33 millones de dólares en inversión de infraestructura. Y eso es el costo final que va a tener el proyecto del Hospital El Salvador, ya con todas las adecuaciones, con garantizar. Y el de San Miguel costó 85 millones de dólares, incluso va a costar más debido a la negligencia del pasado. Y teniendo menos camas, porque el Hospital del Seguro Social de San Miguel solo tiene 160 camas. Entonces, y eso pasa porque nosotros no estamos robando como hacían en el pasado. Hoy las cosas sí se están viendo. Estamos haciendo las obras para el beneficio del pueblo salvadoreño. Esa es la inversión que ha hecho el Ministerio de Obras Públicas. Y de hecho está en el informe que les vamos a entregar el día de hoy. Y además está en los informes que ya enviamos a la Comisión Especial. Bueno. Hay otras preguntas también. Por ejemplo, hacían mención sobre los proyectos presupuestados para el año 2020. Los proyectos presupuestados para este año que ya venían por parte de la Asamblea Legislativa, que ya venían en el decreto, nosotros varios de ellos los sacamos a diseño y otros lo que estamos haciendo es comprando los materiales para ejecutarlos vía administración y con esto poder ejecutar toda la serie de proyectos que son sumamente necesarios para generar desarrollo. Hay diferentes calles que necesitan pavimentación y que están incluidos. Hay otros que ya las sacamos a licitación, que ya los mencioné, como el Puente Chilanga, la Cancha España en San Sebastián, también la pasarela de la Nueva Israel. Y así hay una serie de proyectos que vamos a ejecutar también en este mes de diciembre. Adicional, también me hacían mención sobre el proyecto de Potonico, en San Miguel desde Potonico hasta San Miguel de Mercedes. Nosotros ahorita estamos en San Miguel de Mercedes hacia San Antonio de los Ranchos, que son cerca de 4.9 kilómetros. Lo diseñamos e iniciamos con la ejecución de ese proyecto para poder mejorar esa vía que no es pavimentada. El detalle con esta calle es que ahorita está en su etapa de diseño de ingeniería.
Nosotros esperamos que en el primer trimestre del próximo año recibamos ese diseño en Potonico y luego iniciemos con el proyecto de pavimentación. Es decir, nosotros sí lo vamos a ejecutar porque de verdad estamos tratando de garantizar que las obras sí se hagan y que no queden en promesas falsas como en el pasado. Con respecto a lo que me hacían mención sobre el Hospital Rosales, yo quiero decir algo. Si es que yo contesté una pregunta que me hicieron acá en esta Asamblea Legislativa. A mí me preguntaron que qué había pasado con el diseño del Hospital Rosales. Entonces yo dije, bueno, entonces quizás se lo robaron porque nosotros no recibimos diseño, es decir, no había diseño. O sea, aquí nos mencionaron que ya estaba un diseño. Entonces, o se lo robaron o no sabemos qué pasó, porque cuando llegamos no estaba. Entonces, por eso se tuvo que hacer. Entonces, se ha estado trabajando por parte del Ministerio de Salud para poder ejecutar este proyecto. De igual manera, hay otras consultas que se hicieron sobre el tema de KfW, mencionaban, ¿verdad? Obviamente eso está pendiente de la Asamblea Legislativa y esperamos que se apruebe lo más pronto posible. Hemos visto todas estas tormentas tropicales, Amanda, Cristóbal, depresión ETA, la baja presión que al final fue Iota, y cómo han colapsado viviendas, cómo se han caído puentes en la tormenta Amanda y Cristóbal, y se han generado diferentes derrumbes en carreteras, y estos fondos van a poder servir para mitigar esos riesgos que tiene nuestro país. Lo otro es, con respecto a la propuesta del transporte, nosotros enviamos una iniciativa de ley, que esa es lo único que hemos presentado y obviamente hemos contestado las diferentes interrogantes y esperamos que se apruebe la compensación con las mejoras en la calidad y en el servicio para todos los usuarios que sabemos que son sumamente importantes, que al final es el 70% de la población la que se está movilizando en el transporte colectivo y va a ser al final la más beneficiada, porque el problema es que muchos de los transportistas están aduciendo de que debido a que no hay una ley que regule las tarifas, entonces por eso se está incrementando el pasaje. Entonces necesitamos que esta ley se apruebe, pero siempre garantizando las mejoras en la calidad y en el servicio. Muchas gracias. Gracias, señor ministro, por su información. Le agradecemos también al director de Fovial y al viceministro de Obras Públicas por su presencia.